Buenos días amigos, hermanos, ¿cómo están en esta hermosa mañana, viernes 10 de diciembre? Y ya terminamos el día de ayer la segunda carta de Pablo a Timoteo y hoy, como lo habíamos anunciado, estamos regresando al libro de Job. Recuerden que nos quedamos en el capítulo 32 y bueno, si Dios nos permite, vamos a estudiar Job ahorita del capítulo 32 hasta que termine el mes, termine el libro de Job y termina el año. Y nosotros terminaremos con hermosas enseñanzas del libro de Job. Permítanme leer para ustedes hoy en el capítulo 32 y dice así: cuando los tres amigos se dieron cuenta de que Job se creía inocente, dejaron de responderle. Pero un joven llamado Eliú se enojó mucho con Job porque insistía en que era inocente y que Dios era injusto con él. Eliú era hijo de Baraquel y nieto de Buz, de la familia de Ram. También se enojó con los tres amigos que habían condenado a Job sin demostrar que era culpable. Eliú había querido tomar la palabra antes, pero no lo había hecho porque Job y sus amigos eran mayores que él. Sin embargo, cuando vio que los tres amigos ya no tenían nada que decir, se enojó mucho y comenzó a hablar. ¿Qué tenemos ahora? Hemos visto en los capítulos anteriores diferentes discursos que fueron uno tras otro entre Job y sus amigos. Lo hemos dicho ya, Job queriendo una explicación del por qué estaba viviendo este dolor, ese sufrimiento que estaba experimentando, y él decía: yo soy inocente, yo quiero que Dios me responda, yo quiero que Dios venga ante mí y me diga por qué razón yo estoy sufriendo esto. Y sus amigos que habían estado con él de inicio para consolarle, pronto se volvieron sus jueces y empezaron a condenarle y a decirle que él estaba sufriendo por su mal. Y al final de estos discursos se presenta el discurso de este joven llamado Eliú, que va a tomar varios capítulos para poder hacerlo, pero hoy es importante decir quién era Eliú. Bueno, Eliú, dice el pasaje, que era más joven que Job y que sus amigos, y que Eliú era un descendiente del hermano de Abraham, es decir, era como un sobrino o un nieto de Abraham, y por eso es que se afirma que Job fue probablemente del tiempo de los patriarcas, de los tiempos de Abraham, porque ahora Eliú, un descendiente de Abraham, va a venir ante él para decirle lo que él está opinando. Él, como una persona más joven, desde otro punto de vista, se muestra molesto, dice que se enojó, lo repite 3-4 veces en estos textos, de que estaba molesto de escuchar tanto a Job defendiéndose como inocente y pidiéndole a Dios una respuesta, como de escuchar a sus amigos que lo que estaban diciendo era algo totalmente incoherente para el momento que Job estaba viviendo. Y el inicio de su diálogo dice este joven Eliú así: Eliú dijo: no me sentía seguro de decir lo que pienso porque soy muy joven y ustedes son mayores de edad. Me pareció que era mejor dejar que hablara la experiencia y que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Sin embargo, no depende de la edad entender lo que es justo, no son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso, y ese Espíritu vive en nosotros. De inicio, Eliú va a decir algo muy importante, que lo hemos mencionado en otros devocionales. Eliú va a hablar de la sabiduría, y algo que dice Eliú, bueno, es que la sabiduría no depende de la edad, de los muchos años de experiencia que tú puedas tener. Dice: porque la sabiduría nos las da el Espíritu del Dios Todopoderoso, y es ese Espíritu que vive en nosotros. En uno de los pasajes anteriores se había mencionado cómo la sabiduría era ese tesoro que, como el oro, como la plata, que está dentro del subsuelo y que tienen que cavarse minas para poder encontrar esos tesoros. De igual manera deberíamos de buscar nosotros con toda intención la sabiduría, porque era algo muy valioso para nosotros. Y decíamos es que finalmente la sabiduría no se puede adquirir de otra manera, si únicamente cuando uno tiene la intención de buscarla, y en este caso cuando uno viene a Dios. También lo hemos dicho. ¿Por qué es importante la sabiduría? Bueno, la sabiduría surge de nuestro temor a Dios, de nuestra actitud de obediencia ante Dios. Para que nosotros podamos tomar decisiones, podemos hacerlo solamente de esta forma. O hacemos caso de la tradición, de lo que nos han enseñado nuestros padres,
que algunas cosas son buenas, pero en muchos sentidos, si no están apegadas a la Biblia, son equivocadas. Podemos hacer caso de nuestra propia experiencia del pasado, situaciones que hemos vivido, y decimos, de acuerdo con lo que yo he vivido, yo puedo decidir ahora, o puedo hacerlo en base a mi razonamiento, a lo que mi capacidad de lógica me permite. Y la otra es que lo podemos hacer conforme a la sabiduría de Dios. Y sin duda alguna que la sabiduría de Dios es la que nunca se va a equivocar y la que nos puede guiar por un camino correcto. Así es que, queridos amigos, lo que Eliú está diciendo de principio está acabando con los amigos de Job, diciéndoles es que déjenme hablar, porque ustedes lo que han dicho no es cierto, y si quieren, me quieren presumir de su sabiduría, pues la sabiduría no se acumula simplemente con el paso de los años. La sabiduría viene del Dios Todopoderoso y Él nos las da a través de su Espíritu, porque finalmente la sabiduría es un don, es un regalo de Dios. Así como nos da la fe para que podamos creer en Él, también nos da la sabiduría para nuestro diario vivir. Así es que quisiera usar estas palabras de Eliú para nuestra reflexión de esta mañana. Querido amigo, querida amiga, ¿tú reconoces que estás falto de sabiduría? Porque dice allá en Santiago que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará y de una manera abundante. Así es que en esta mañana podemos orar y sí, Señor, reconocemos, probablemente ya peinemos canas, probablemente hemos vivido muchos años, pero nos declaramos incompetentes, nos declaramos con una sabiduría insuficiente, porque aún todavía seguimos tomando decisiones que en lugar de ser para bendición, es para nuestro propio daño, o que tomamos decisiones que en lugar de agradarte y honrarte te ofenden. Y es el momento de poder pedir a Dios de su sabiduría para no cometer los errores que habían cometido los amigos de Job, que habían sacado un montón de argumentos y que no coincidían con la sabiduría que venía de parte de Dios. ¿Qué le parece si oramos y pedimos de Dios esta sabiduría? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra que nos alimenta. Y ahora, Señor, este joven Eliú que con toda gracia llega a afirmar que la sabiduría no viene en las personas simplemente por el paso del tiempo, no se acumula por los muchos años de experiencia. La sabiduría viene a nosotros a través de la presencia de tu Espíritu, porque en ti tú eres la sabiduría y en ti está el darnos esa sabiduría. Así que en esta mañana, Señor, rogamos para las personas que ven este video, para tu servidor, Señor, que nos des abundante sabiduría, la capacidad de poder tomar sabias decisiones, la capacidad de tener una actitud correcta, una actitud de obediencia, una actitud de sumisión ante lo que tú nos mandas en nuestra forma de vivir. Te ruego, Señor, da de tu consuelo, de tu fortaleza a las personas que hoy enfrentan aflicción, aquellos que están enfrentando difíciles enfermedades, dales de la presencia de tu Espíritu, que tu misericordia se derrame en sus corazones para darles consuelo, para darles fortaleza. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues hemos iniciado Job, mañana seguiremos con esta misma plática de Eliú. Un fuerte abrazo de su iglesia cristiana Península Viva, nos vemos el día de mañana.